Oramos para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y oramos para que el Espíritu Santo de Dios esté contigo, que vas rumbo a tu trabajo, o que estás saliendo ahora hacia tu trabajo, o que ya estás en tu trabajo. Oramos para que el Espíritu Santo de Dios te bendiga, oramos para que el Espíritu Santo de Dios esté contigo, te esté fortaleciendo con poder en el hombre interior por su Espíritu. Oramos para que el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, cuide tu vida, guarde tu vida, Él esté sustentando tu vida y esté trayendo la provisión pertinente, la provisión que tú necesitas en este día. Oramos para que el Espíritu Santo de Dios fortalezca tu familia y esté trayendo restauración, esté trayendo de su Espíritu sobre todas las personas que nos están regalando el favor de su sintonía en este espacio Luz de Buenas Noticias. Amén y amén. Así es, sí que queremos regalarte este verso bíblico en Salmos 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este día estamos confiados en el Señor porque sabemos que Él está con nosotros y no nos va a desamparar. Así que queremos recordarte también que puedes comunicarte con nosotros durante el tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra al 809-221-2116. 809-221-2116. Tienes 3 formas de contactarnos. Nos mandas un texto por WhatsApp, también nos puedes mandar un audio y nos puedes llamar para que así nos puedas comunicar de qué manera te está bendiciendo el tema que vamos a compartir en el día de hoy, y también puedas darnos la petición de oración para que tengamos un tiempo luego de poder exponer la palabra, tener un tiempo de oración y clamar por aquella petición que tienes delante de la presencia del Señor, ¿verdad, pastor? Amén, amén, así es. Hoy vamos a estar desarrollando un tema que yo creo que es de bastante interés para todos nosotros, y yo creo que puede arrojar luz y puede poner en perspectiva muchísimas cosas acerca de nuestra relación con Dios. Así es. Hoy queremos hablar bajo el tema: ¿quién es Dios para ti? 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 Ese es el tema que queremos hablar, que queremos abordar en el día de hoy. ¿Quién es Dios para ti? Y yo creo que hay un texto que nos serviría de base, de plataforma para nosotros desarrollar este tema, y es el texto que podemos ubicar en el libro de Lucas capítulo 9 a partir del versículo 18. Ahí Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Jesús estaba reunido con sus discípulos y mientras está reunido con ellos les hizo una pregunta, y fue la siguiente. Le dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos entonces comenzaron a responder en función de lo que ellos habían escuchado, que la gente creía que era Él. Y la mayoría de la gente que veía a Jesús haciendo milagros, veía a Jesús predicando, veía a Jesús haciendo una serie de cosas, echando fuera demonios. Jesús predicaba a los pobres, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús libertaba al cautivo. Era una serie de obras extraordinarias que Jesús hacía, y en función de eso la gente decía: bueno, me parece que este es un profeta. Otros decían: me parece que es un maestro. Otros decían: me parece que es Elías. Otros decían: este es Juan el Bautista que resucitó. Otros decían que era algún profeta antiguo que se había levantado de la muerte. Y cada quien había construido su propia opinión de Jesús acerca de lo que veía de él, y dice: bueno, este es un gran maestro. Para otros era solamente el hijo del carpintero, inclusive dice la Biblia, que otros lo tenían solamente como el hijo del carpintero. Este no es Jesús, el hijo de José, el carpintero, hijo de María. O sea, una persona normal, una persona normal que predicaba. Mientras que otros decían: no, este es un profeta, esta es una persona que tiene una palabra de Dios muy fuerte, y es una persona que obra en un poder sobrenatural. Así es. Entonces, cuando los discípulos le dan esta respuesta a Jesús, entonces Jesús luego
que escucha eso le dice, y ahora ustedes que están conmigo, que caminan conmigo y que participan conmigo del ministerio, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Ya yo escuché lo que ustedes han escuchado. Ustedes me explicaron lo que ustedes han escuchado de la gente. Pero ¿y para ustedes qué yo soy? ¿Quién yo soy para ustedes? ¿Qué yo represento para ustedes? Esa fue la pregunta que le hizo. Y en función de eso, o tomando como plataforma esa narrativa bíblica, entonces de ahí nace el tema, ¿quién es Dios para ti? Porque los discípulos, cuando tienen que responder esa pregunta, también se genera un debate, se genera bueno, yo creo que tú eres esto, yo creo que tú eres aquello. Cada quien lo veía, no importaba lo que era Jesús, Así es. no importaba quién era realmente él. Lo importante en ese momento era cómo él era visto de ellos. Entonces, lo que les quiero decir con ustedes, no importa quién es Dios en esencia, sino en función de cómo yo lo veo, en cómo lo percibo, en ese nivel es que Dios se va a mover en mi vida. Así es. Salmos 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Eso es el salmista David hablando. El salmista David hablando dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Así es. Escuche eso. Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego él dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces usted se va a dar cuenta que entonces en función de cómo tú percibes o cómo tú ves a Dios, entonces es la manifestación y es la confianza que tú vas a tener de Él. Así es. Entonces si tú lo ves sencillamente, como un maestro, bueno, tú vas a decir, entonces yo puedo buscar en Él respuestas. Si tú tienes a Dios solamente como un maestro, tú dices, bueno, yo puedo encontrar respuesta en Él porque Él es un maestro. Un maestro es una persona con sabiduría que tiene respuestas para la vida y para ciertas cosas, ciertas circunstancias. Así que si solamente yo percibo a Dios o a Jesús como un maestro, entonces yo puedo ir, cuando tengo interrogantes en mi vida, puedo acudir a Él. Exacto. Pero solamente es el escenario donde Él puede ser alguien en mi vida o puede ser útil en mi vida. Él puede ser útil en función de cómo yo lo percibo. Si lo tengo como un maestro, sencillamente puedo ir cuando tengo interrogantes, cuando tengo dudas, cuando tengo inquietudes, puedo ir a su presencia y voy a encontrar respuesta. Porque eso es Él para mí, un maestro. Ahora, para el salmista David dice, no, Jehová es mi luz. O sea, escucha, Él es mi luz. ¿Quién es Dios para ti? No, Él es mi luz. O sea, cuando yo me siento en un lugar oscuro, cuando yo me siento en un lugar tenebroso, cuando yo me siento en un lugar donde hay suspenso, terror, donde hay un lugar donde solamente yo veo oscuridad, Jehová es mi luz. Jehová es mi luz. Jehová es mi luz. O sea, el lugar más oscuro yo estoy confiado. Por eso Él dice, ¿de quién temeré? Porque Él dice, no, lo que pasa es que Dios es mi luz. Y como yo le digo a ustedes, usted va a confiar en Dios en función de cómo usted lo perciba, cómo usted lo vea. Si tú lo ves como tu luz, entonces no hay lugar oscuro que te atemorice. Así es. No hay tormenta que te atemorice porque Él es tu luz. Él es tu luz. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay personas, por ejemplo, yo soy un pastor y veo personas, tengo miembros en la iglesia, tengo diversos miembros, tengo cientos de miembros y esos cientos de miembros no ven a Dios de la misma manera. Así Ojalá todos lo veamos en el mismo nivel de revelación y con el mismo nivel de comprensión, pero no es así. Hay algunos que se afligen por un episodio que a otros no le afligen. Porque lo que pasa es que el otro lo ve de una manera y otro lo percibe de otra manera. Amén. Ojalá todos lo podamos percibir en el mismo nivel y con el mismo nivel de revelación, y le aseguro que no todos nos vamos a atemorizar por las mismas cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que al percibirlo, como yo lo percibo, entonces yo lo limito. Repito, como tú percibes a Dios, tú lo vas a limitar. Entonces, si solamente lo ves como el maestro, si no tengo inquietudes o no tengo preguntas en mi vida, no lo necesito. Pero cuando yo lo tengo como mi luz, entonces yo contrapongo la oscuridad, digo, aunque esté pasando por un momento de oscuridad, Jehová es mi luz. Así es. Quiere decir que Dios va a iluminar mi camino por más oscuro que este se vea. Gloria a Dios. Y hay personas que deberían decir, yo quiero arrojarle esa luz en el día de hoy, y que deberían de ver a Dios o comenzar a ver a Dios como su luz. Amén. Porque están pasando por un periodo de oscuridad, por un periodo de sombra, de muerte, que necesitan la luz de Dios. Así que tú
tú tienes que ampliar el espectro de tu visión de quién es Dios en tu vida. Aleluya. Deja de verlo solamente como por ejemplo, Dios es mi socorro. Eso es bueno. Amén. Eso quiere decir que cuando yo estoy en medio de la tormenta, Dios me socorre. Así Ahora, es. si lo tengo solamente como el socorro, entonces eso quiere decir que la operatividad de Dios en mi vida se circunscribe a cuando yo tengo una tormenta o tengo una necesidad muy puntual. Si no tengo una tormenta, si no tengo una dificultad así, entonces yo no necesito a Dios porque lo que en ese momento yo no necesito es eso. Así Ahora, es. cuando necesito el socorro, ahí viene Dios. Amén. El problema es entonces que solamente lo tengo limitado y lo tengo circunscrito a mi auxilio. Así es. Así que sí. Ciertamente Dios es mi socorro, pero es más de ahí. Es más pero de es ahí. mucho más, es mucho más. Así que hay que ampliar el espectro de nuestra Así visión, el espectro que nosotros tenemos acerca de Dios, hay que ampliarlo. Gloria a Dios. Wow, tremendo, pastor. Sé que muchas personas en este momento están impactadas con este tema porque al final están identificando y dicen, pero es verdad, yo solamente tengo a Dios que lo busco en el momento de mi necesidad. Tal vez en ese momento lo veo como mi proveedor. Así es. Solamente lo busco porque es mi proveedor. Señor, ayúdame, yo necesito esto. Y solamente vemos a Dios como una vaquita, y escúcheme la expresión, es como solamente lo busco cuando lo necesito. ¿Quién es Dios? Diga, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para ti? Identifícalo. Dios no solamente es tu socorro, no solamente es tu luz, también es tu fortaleza. Dios lo es todo en nuestras vidas. Y cuando decimos que es todo, es que en cada área de nuestras vidas que lo estamos necesitando, que tú lo estás identificando, Dios está para nosotros. Así es. Y tomando como punto de referencia lo que dice el salmista David cuando dice en Salmos 27, Jehová es mi luz. Luego dice, Jehová es mi salvación. Usted comienza a darse cuenta que él detalla muy bien cada aspecto de su vida. Él dice, Dios es luz, Dios es mi salvación. Escuche eso, mi salvación. Así es. Y luego dice, ¿de quién temeré? O sea, la confianza de David nace en función de cómo él percibe o de cómo él ve a Dios en su vida. Así Él dice, es. por eso es que en una ocasión el pueblo de Israel, Josafat era rey, y Senaquerit invade a Israel. Y cuando Senaquerit, un rey perverso, un rey pagano, invade a Israel, entonces le pide que se rindan ante el poderío de su ejército. Y el pueblo de Israel y el rey recibe una palabra de Dios y le dice que no se rinda. Y le dice, no, vamos a la guerra. Y entonces Senaquerib se sorprende de que ellos estén dispuestos a ir a la guerra porque el ejército de aquel rey era superior, era mucho más grande, mucho más fuerte que el del pueblo de Israel. Era un rey que tenía un vasto ejército. Y ante esa circunstancia, entonces Senaquerib manda a preguntar, escuche eso, manda a preguntar, pero ¿cuál es esta confianza? ¿Cuál es esta confianza en la que ustedes se apoyan para tratar de hacerme frente a mí? Él se sorprende y dice, ¿cuál es esta confianza en la que ustedes se apoyan? Porque ustedes deberían tenerme miedo a mí, porque yo he vencido a todos los ejércitos que se han puesto delante de mí, los he vencido. Y ustedes son el más pequeño de entre todos esos ejércitos. Y se atreven a desafiarme a mí. ¿Cuál es esta confianza? Lo que Senaquerib no sabía es que el pueblo de Israel tenía al Dios que nunca ha perdido una batalla. Tenía Jehová, Dios de los ejércitos. Dios, oye el Dios que los representaba a ellos. Mire cómo Dios se presentó ante ellos como el Dios de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla. Entonces en ese momento le está diciendo, no, el brazo de carne está con ellos. Ellos confían en caballos, ellos confían en ejércitos, ellos confían en carros, en sus hombres valientes, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. En otras palabras, le está diciendo lo que ellos están diciendo. Ellos no sabían, Senaquerib no sabía de dónde nacía esta confianza. Bueno, esta confianza nacía del conocimiento que ellos tenían acerca de Dios. El Dios que los libró del pueblo de Egipto. El Dios que los sacó sin sin ellos tener que mover una sola piedra. Ese Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud que tenían
430 años esclavo en Egipto, y ese Dios con mano poderosa los sacó de Egipto. Los sacó de Egipto. Entonces ellos decían, ahí nosotros estamos confiados. Amén. En ese nosotros estamos confiados. Nosotros estamos confiados en su palabra. Amén. Porque por su palabra fueron creadas todas las cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, esa confianza que muestra el salmista David nace de quién es Dios para él. Gloria a Dios. Como Dios es mi luz y Dios es mi salvación. O sea, mi salvación viene de Dios. Mi salvación no viene de la capacidad que yo tengo. No. La salvación, que Dios me libre, eso no nace de que yo soy bueno para hablar, de que yo soy bueno, de que soy un buen estratega. No. Todo eso nace de quién es Dios para mí. Amén, y por eso es que yo tengo una confianza que al enemigo le turba. Al enemigo le turba tu confianza. Cuando tú estás pasando el momento de más dificultad y tú puedes decir como el salmista David, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada, ni cosa que no se han creado todavía. Nada puede turbar a una persona que tiene su confianza puesta en Dios. Una persona que sabe quién es Dios en su vida. Repito, una persona que sabe quién es Dios en su vida. Porque Dios es todopoderoso. Pero si para ti Dios no es todopoderoso, entonces lo limitas. Tú limitas su poder en tu vida. Escúcheme, yo no estoy diciendo que nosotros tenemos el poder de limitar el poder de Dios. No, yo no puedo limitar el poder de Dios porque Él es todopoderoso. Pero la manera en que yo le percibo limita su poder en mi vida. Gloria a Dios. En mi vida, o sea, yo no limito a Dios, sino que lo limito en mi vida, en la manera en que yo lo percibo. Si yo creo que Él no puede hacerlo, entonces no lo va a hacer, porque conforme a mi fe será hecho. Conforme a como yo lo veo, así será hecho. Por lo tanto, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios en tu vida? Es tan pequeño que no puede resolver el problema que te está quejando. Es tan pequeño, es tan débil que no puede resolver, que no puede ayudarte, que no puede fortalecerte. Es tan pequeño que no puede estar contigo. Está tan limitado ese Dios que percibes que no puede ayudarte en tu problema matrimonial o en tu problema familiar. Te hago la pregunta, ¿quién es Dios para tu vida? Wow, tremendo, poderoso. Y aún el salmista sigue diciendo, pastor, amén, amén. Dios les bendiga, hermano, Dios les bendiga cada día más. Tremendo tema. Ese tema está sumamente bien, porque en verdad muchas personas cuando estamos afligidos es que pensamos que Dios existe y que Dios va a hacer la cosa, y no lo hacemos, como quien dice, frecuentemente. Yo soy Willy de aquí de Indiana, como siempre me gusta mucho su programa, como algunos ya saben, me encantan los viernes de rompimiento y siempre estoy aquí escuchando su programa. Siempre lo escucho de lunes a viernes. Tremendo, gloria a Dios. Siempre pido oración por mí, por mi familia, y ese programa está sumamente interesante para mí. Yo he tenido unos cuantos problemitas y después que escucho esta emisora en estos últimos días, esa ha sido mi tranquilidad mejor que yo he sentido en esta vida. Gloria a Dios. Al fin que sigan para adelante, y aquí les mando mucha bendición y que Dios cada día más le dé más sabiduría a ustedes para que nos sigan dando palabras buenas. Amén, gloria a Dios. Recuerde que puede contactarnos, qué bueno Ese bueno Willy que de Indiana, Willy de Indiana, ya, ese hermano mío. Claro que sí, recuerde que puede contactarnos al 809-221-2116, 809-221-2116, y tiene 3 formas de contactarnos: por texto, nos puede mandar un audio, así como Willy, y también nos puede llamar para ver de qué manera le está bendiciendo este tema. ¿Quién es Dios para mí? Y no obstante, también que usted nos pueda dar su petición de oración. ¿Tenemos texto, pastor? Amén, así es. Tenemos un texto y nos dicen amén a esa palabra de Dios. Toda la gloria y toda la honra. Dios lo siga bendiciendo grandemente cada día. Gracias por esas palabras, gracias por esa palabra de estímulo. Así gracias por escribirnos y dejarnos saber de qué manera este programa le está bendiciendo en su vida. Gracias. Así es, gloria a Dios. Ya saben que nos pueden escribir, como hay personas que lo están haciendo, hay personas que nos envían texto, personas que nos envían un audio y personas que nos pueden llamar también. Así que al 809-221-2116. Pastor, el salmista seguía diciendo que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Así es. Que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él va a estar confiado, él va a estar tranquilo, porque él sabe el Dios que está
con él. Usted ahorita mencionaba también del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, pero no solamente ellos vieron al Dios libertador, también al Dios que fue su proveedor en medio del desierto, que le dio alimentos, que le proveyó agua, que estuvo ahí con ellos, que fue su fortaleza, que fue su cobertura. Entonces nosotros hoy tenemos que decir: Señor, yo estoy en ti confiado, no solamente te veo como mi proveedor, como mi fortaleza, como mi cobertura, no, yo te veo como mi todo. Así que usted tiene que despertar su fe. Usted tiene que creer en que Dios está contigo y por eso estás confiado. Así que, ¿quién es Dios para ti? Hoy esa es la pregunta. ¿Quién es Dios para ti? Hoy tienes que preguntarte y decirte: Señor, ¿cómo te estoy viendo? ¿Quién eres en mi vida? Entonces usted tiene que al identificarlo, declararlo y estar confiado, porque Dios está con usted en el nombre de Jesús. Este es el día que usted tiene que comenzar a declarar quién es Dios para su vida, para que en el nombre de Jesús usted lo declare y comience a actuar por medio de la fe, de como usted está declarando, de que Dios es su proveedor, es su sanador, de que Dios es su ayudador, que usted no va a temer porque Dios está con usted, que es su sanador, que en medio de la enfermedad usted está creyendo que Dios va a proveer la sanidad, va a sanarle, porque dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús es nuestro sanador. Entonces, ¿quién es Dios para ti en este día? Así es. ¿Quién es Dios para ti? Recuerdo que ahí en ese momento Pedro responde a Jesús y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Señor, el Hijo de Dios. En ese momento Jesús le responde a Pedro y le dice: eso no te fue revelado ni por carne ni por sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. El libro de Romanos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. O sea, que cuando tú ves a Jesús como tu Señor, eso implica que en la manera en que tú lo ves a Él, te describe a ti mismo. Repito, en la manera en que tú ves a Dios, eso entonces sitúa tu posición con respecto a Él. Amén. Eso sitúa tu identidad con respecto a Él. Por ejemplo, si yo lo veo a Él como el Señor, entonces eso dice que yo soy su siervo. Así es. Escuche eso. Gloria si a Dios. yo lo veo a Él como el Rey, eso me hace a mí su súbdito. Si yo lo veo a Él entonces como el que todo lo puede, eso entonces me hace su hijo. Si lo veo como el Padre, entonces eso me hace su hijo. Gloria a Dios. No sé si usted me está entendiendo. Sí. O sea, cuando yo logro identificar quién es Dios, entonces logro identificar quién yo soy. Wow. Cuando logro identificar quién es Dios, entonces eso me sitúa a mí, también eso me sitúa a mí o descubre mi propia identidad. Gloria y hay personas tratando de reconocer su identidad, pero lo están tratando de hacer sin reconocer primero quién es Dios. Gloria a Dios. Lo primero que yo debo hacer es reconocer quién es Dios, y luego entonces eso me va a decir a mí quién yo soy para Él. Cuando yo lo veo a Él como el Padre, entonces yo sé que tengo identidad de hijo. Así es. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les fue dada el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y estos, dice San Juan capítulo 1, estos no fueron engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Quiere decir que yo no soy hijo de Dios por el apellido que tengo. Yo no soy hijo de Dios por el lugar en el cual nací. Yo no soy hijo de Dios porque soy dominicano o norteamericano o porque soy de China. Yo soy hijo de Dios porque tengo a Jesucristo en mi corazón, y eso me dio identidad de hijo. Por lo tanto, si Él es mi Padre y yo soy su hijo, yo creo que los hijos son los que tienen acceso a toda la herencia del Padre. Gloria a Dios. Quiere decir que todo lo de Dios es mío. Todo lo de Dios es mío. Por lo tanto, Dios es mi Padre. ¿Por qué me voy a turbar por la necesidad? ¿Por qué me voy a turbar por el momento que estoy atravesando de dificultad económica? Cuando Dios es mi Padre, eso implica que todas las cosas, si mi Padre, dice la Biblia, que Él es el dueño del oro y de la plata, del oro y de la plata, en el cielo no hay necesidad. Como dice una canción, en el cielo no hay hospital
hospital. No. En el cielo no hay hospital. No lo hay. Ahí no hay enfermedad. Por lo tanto, Dios es mi sanador. Amén. Dios es mi Padre. Dios Gloria. es mi provisión oportuna. Así es. Por lo tanto, te das cuenta que tienes que aumentar el espectro de tu visión de quién es Dios en tu Así vida. es. Auméntalo. Comienza a ver a Dios más allá de la caja en la que te dijeron que era. Deja de verlo como un Dios lejano, sentado en un trono que está despreocupado de lo que está pasando en tu vida. No, Sí, no. Él es un Dios tan cercano, que envió a su propio Hijo Amén. a vivir una vida que usted y yo no pudimos vivir para Así es. adjudicar una justicia que usted y yo no nos merecíamos. Gloria a Dios. Ese es el Dios al cual usted y yo le servimos, un Dios cercano y un Dios que se interesa por sus hijos. Wow, gloria a Dios, poderoso. Estamos teniendo un tiempo de gran bendición. Este es su espacio, Familias Saludables, y estamos declarando este tema: ¿quién es Dios en mí? ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué es Dios? Wow, y hoy de verdad usted tiene que detenerse un momento y analizarlo. Tiene que detenerse y analizarlo. ¿Quién es Dios en mi vida? Y hasta decirle, sí. Tenemos un texto de Joanny. De Joanny tenemos un texto acá que dice: buen día, bendiciones. Para mí Dios es mi todo. Gloria. Dios es maravilloso y ha obrado en mí y en mi familia de manera sobrenatural, porque siempre declaro que el tiempo de Dios es perfecto. Wow, Gloria tremendo. a Dios. Gracias, Joanny, por esa palabra. Gloria a Dios, de verdad. Tremendo. Gloria a Dios. Esa es la actitud. Así queremos Tremendo, que nos así es. escriban o nos llamen o nos manden un audio indicando quién es Dios para usted. Declárelo en este día en el nombre de Jesús. Declare quién es Dios para usted. Mándenos ese audio, llámenos, mándenos ese texto 809-221-2116, 809-221-2116 y comencemos a declarar en el nombre de Jesús. Tremendo, gloria al Señor. Tenemos un audio. Un texto acá que dice: buen día, bendiciones. Para mí Dios es mi todo. Dios es maravilloso y ha obrado en mí. Amén. Joanny nos envió el audio de la que ella estaba escuchando. Tremendo, gloria. Nos está reportando sintonía y gloria a Dios. Muchas gracias, Joanny. Te Bendito, mandamos gracias. un fuerte abrazo. Gracias. Y que Dios cada día más te bendiga. Tremendo, Qué bueno. gloria a Dios. Tremendo. Excelente, excelente. Así nos gusta, con actitud declarando quién es Dios para nosotros. Así que por favor, mándanos un texto, audio o llámenos al 809-221-2116, 809-221-2116. ¿Quién es Dios para mí en esta mañana? Así es, en función de cómo lo veas, repite, en función de cómo yo lo vea, así será mi confianza. Así así es. será el nivel de confianza que voy a tener. En un momento determinado fueron a buscar a Eliseo, estaban preocupados, el rey de Siria estaba preocupado porque había un profeta en Israel que todo cuanto ellos planeaban en su cámara más secreta, Dios se lo revelaba al profeta. Gloria. Y así que dijeron, bueno, pero aquí a quien tenemos que destruir primero al profeta, porque el profeta es el informante. Y entonces fueron a buscar para apresar a Eliseo. Y cuando en la mañana sale Giesi ve esta multitud de militares que está rodeando la casa donde se encontraba con el profeta, que Giesi era el servidor del profeta Eliseo. Cuando sale el profeta Eliseo, que ve el clamor de Giesi, diciendo: oh, Señor mío, mire cuánta gente nos vinieron a acabar. Entonces sale Eliseo confiado y le dice: Señor, muéstrale a este que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Dios. Y Eliseo con una confianza absoluta, una confianza, un ejército entero en contra de él, porque es lo que dice David, aunque contra mí se levante un ejército, yo estaré confiado. Y Eliseo con una confianza extraordinaria, Wow. Pero ¿y esta confianza dónde nace? Wow. De quién es Dios en mi vida, de que yo sé quién es Dios en mi vida. Así es. Porque Dios puede ser todopoderoso, pero si tú no lo sabes, si Él no es todopoderoso en tu vida, te va a turbar. Dios. Porque tú tienes un Dios pequeñito. Sí. Es más, Dios puede ser tan pequeño que puede caber solamente en tus manos. Así es. Dios cabe en tus manos, no, en términos generales, no cabe en tu mano. En términos reales, no cabe en tu mano. Ahora, si tú lo percibes como un Dios tan pequeño que cabe en tus manos, un Dios tan pequeño que no puede resolver un problema de enfermedad que tiene, bueno, entonces no lo puede hacer, porque así como tú lo percibes. Y Dios se va a mover en función de tu fe. Amén. Dios se va a mover en función de tu fe. El obrar de Dios tiene que ver cómo tú percibes a ese Dios tan poderoso. Por eso es que el salmista dice: no, Él es mi luz. Amén. Él es mi salvación, es la fortaleza de mi vida. Y eso es importante porque a lo mejor nosotros no entendemos esa palabra
porque no la ubicamos dentro de su propio contexto. Pero si nosotros ubicamos esa palabra de que Él es la fortaleza de mi vida, el salmista, que era un rey, él sabía la importancia de tener una fortaleza que cuidara la ciudad. Una fortaleza para salvaguardar la ciudad. Las ciudades eran atacadas por ejércitos, por reyes contrarios. Y entonces la fortaleza, el nivel de fortaleza de la ciudad definía o determinaba entonces si los demás ejércitos estaban en la capacidad de atacar o no a esa ciudad, a ese rey. Entonces, cuando él dice Jehová es la fortaleza de mi vida, él está diciendo, ¿quién se atreve a atacarme a mí? ¿Quién se atreve a atacarme a mí sabiendo que Dios es la fortaleza de mi vida? Sabiendo que esa fortaleza es imbatible. A esa fortaleza tú le puedes tirar con lo que tú quieras y esa fortaleza nadie la derriba. Esa es la fortaleza de mi vida. Dios es la fortaleza de mi vida. Declara quién es Dios para ti. Decláralo. Declara al enemigo. Declara en tu circunstancia quién es Dios para ti. Hay gente que tiene que comenzar a declarar que Dios es Jehová Rafa. Jehová es sanador. Jehová es su bandera. Jehová es mi bandera. ¿Por qué Dios es mi bandera? Porque Dios que levanta bandera y declara victoria en medio de la derrota, en medio de la circunstancia difícil. Dios es quien declara de victoria. Amén. Aleluya. Tenemos, gloria a Dios. Wow, esto está, señores, poderoso, poderoso. Comience a declarar quién es Dios para su vida. Por favor, contáctenos al 809-221-2116. Tenemos un texto acá, dice: buenos días, Dios es todo y sin Él no hay nada. Excelente tema. Ricardo reporta sintonía. Ricardo, bendiciones para ti. Bendiciones. Gracias Ricardo, por hacernos saber quién es Dios para ti. Gloria y lo que Él representa para tu vida. También tenemos a Isabel Martínez. Isabel Martínez, que nos escribe y nos declara buen día y dice: Dios es mi Padre, el que me ama. En medio de las tribulaciones sigo confiada. Gloria a Dios. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Gloria Dios a Dios. es todopoderoso. Amén. Todopoderoso, así es. Esa es la actitud, lo que queremos que usted esté declarando. 809-221-2116. Este es el día que estamos declarando quién es Dios para nuestras vidas. Usted tiene que decirlo con autoridad, tiene que decirlo confiado y creyendo en el nombre de Jesús. Tiene una cosa también importante antes de terminar, porque ya el tiempo veo que ha avanzado bastante. Pero antes de terminar, yo quiero también que usted entienda que a veces, para Dios, usted conocer a Dios en diferentes facetas, usted tiene que atravesar por esas facetas. O sea, para que Dios se te revele a ti como el Dios que sana, a veces hay que pasar por la enfermedad. Gloria a Dios. Si tú quieres conocer al Dios que liberta, a veces hay que pasar por el momento de la esclavitud. El Dios que provee, hay que pasar por el momento de la necesidad. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cómo los discípulos en un momento determinado reconocieron que Jesús no solamente era un maestro? Tenemos una llamada. Buenas bendiciones. Bendiciones, pastor. Amén. Amén. Mucho, pastora Galvin. ¿Cómo están ustedes, pastor Gebri? Amén. Amén. Shalom, bendiciones. Pastora, usted. Usted sabe, pastor, que escuchándolo a ustedes compartir este tema, me llegó a la mente el escenario de Satanás y Jod, cuando Satanás va y le dice a Dios: mira, el hombre es todo piel, toca a este hombre en su cuerpo y te va a maldecir. Así es. Pero sin embargo, en la mente de Jod, aún con toda la calamidad que le llegó, él tenía bien claro en su mente y en su corazón quién era Dios. Así es. Así es. Y por eso que ante las acusaciones de sus amigos o ante las indagaciones de sus amigos, Jod le dice: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Amén. Wow, así es. Y para Jod, su Dios era su Redentor. Así y es. más Así aún, es. Jod le dijo: aún del polvo, Él me va a levantar. O sea, mire qué conciencia tan grande tenía Jod de Dios. Dios me le bendiga mucho y me le siga usando. Y les amo a los dos. Amén. Eso recíproco. Gloria a Dios. Tremendo. Tremendo. Gloria a Dios. Eso es fundamental. Eso es fundamental entenderlo. Eso es fundamental. Mire que en ese momento, cómo Jod declara. Aleluya. Cómo Jod declara esa palabra tan precisa.
yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. Wow. Así es. Wow, eso es muy poderoso, eso es muy poderoso. En un momento, le decía un momento determinado y para terminar, que los discípulos pasando por una tormenta, cuando ellos claman a Jesús, Jesús se levanta, Jesús manda a callar la tormenta, entonces ellos dicen, ¿quién es este? Que aún el mar, que aún los vientos le obedecen. Usted se da cuenta que ellos conocieron una faceta de Dios que no conocían. Ellos conocieron una faceta de Jesús que no conocían y no sabían que Jesús callaba tormentas hasta que atravesaron por una. Gloria a Dios. Te das cuenta que tú vas a conocer que Dios, para revelarse a tu vida, a veces va a permitir que tú pases por procesos y dificultades para que tú puedas conocer una faceta nueva de Él. Así es. Para que puedas conocer una faceta nueva, una faceta poderosa de su amor para ti. Así que, ¿quién es Dios para ti? La bendición de Dios sobre cada persona que nos escucha. Ya tenemos que terminar, no tenemos tiempo para más porque el tiempo ya nos alcanzó, pero queremos bendecir tu vida y desearte ricas y abundancia de bendiciones. Pastor Heury Taveras, estamos ubicados, la iglesia que pastoreamos está en la zona de Villamella, Santo Domingo Norte, ahí en la Hermana Mirabal. En la Hermana Mirabal, ahí al lado de Aprecio, entre el Bravo y Aprecio estamos nosotros. Entre el Bravo y Aprecio estamos nosotros y celebramos servicio los domingos a partir de las 10 de la mañana. Si usted nos quiere visitar, sería una enorme bendición para nosotros poder saludarle y desearle rica y abundancia de bendiciones. También nos puede seguir a través de la página o el canal de YouTube Centro de Vida y Avivamiento y en mi canal personal Heury Taveras. Sí es, también síganos en Instagram y Facebook como Centro de Vida y Avivamiento, Heury Taveras y Esther Galvez. Un honor haber estado con ustedes. Shalom.